Bienvenidos, mi nombre es Norberto Ciciaro Villalba, soy coach holístico, trabajo sobre los aspectos cognitivos, emocionales, desde la corporalidad, también desde la parte existencial, espiritual, ¿no? De conexión. Soy presidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Hoy vamos a tener la charla El hábito de la culpa, porque a las charlas de este semestre a todas les he puesto el hábito. El hábito de esto, el hábito del otro. Primero y principal, ¿por qué? Porque ¿qué es un hábito? ¿Sí? Entonces, el hábito es un comportamiento que uno repite de forma automática. En algún determinado momento ha escogido que iba a funcionar de esa forma y a partir de ese momento lo hace una y otra y otra y otra y otra automáticamente. No es que todos los días decide actuar de esa forma. La cuestión es que los hábitos son muy importantes en nuestra vida porque nos dan orden, nos dan seguridad, ayudan a organizar nuestro día a día, que ya de por sí cada día trae lo suyo, pero cuando son automatismos que no hemos vuelto a evaluar o a reflexionar sobre ellos durante bastante tiempo, pues a veces esos hábitos se convierten en tóxicos, ¿no? Las cosas que yo elegí a los 20, por ahí a los 40, ya no me sirve. Y en este sentido, en toda esta serie de charlas hemos estado hablando de hábitos, de procesos psicológicos. La culpa es un hábito, es un modo de responder ante una situación que en un determinado momento elegimos libremente actuar así, o se dio de forma espontánea, pero a partir de ese momento comenzamos a repetir una y otra vez ante determinadas situaciones. Yo respondo con el hábito de la culpabilidad. Pues voy a comenzar haciéndole las preguntas, ¿sí? ¿Cómo afecta a tu vida esta situación, el hábito de la culpa? Del 0 al 10, si pudieran decirme un valor, siendo 0, no, la culpa no es parte de los automatismos que yo realizo, y siendo 10, pues la culpa es uno de los más grandes automatismos que realizo. Pues yo 0. ¿Sí? No solamente porque ya 31 años que estoy dentro del desarrollo personal, ¿sí? Además de, obviamente, yo tenía 23 años y tomé la decisión de rever las creencias que tenía en mi cerebro, ya que estaba comenzando con mi propia vida y dije, bueno, a ver, lo que está metido aquí dentro, ¿qué me va a servir y qué no me va a servir para ser el hombre que yo deseo ser? Entonces comencé durante 20 años de forma interrumpida, pero siempre procurando la asistencia psicológica ante cualquier situación. La última vez que hice un proceso psicológico fue cuando me separé, que dije, yo el duelo no lo quiero pasar solo, así de simple, pero una cuestión de autoestima. Este proceso lo voy a pasar acompañado por un profesional, donde me guíe, ¿sí? A que no me tuerza, a que no me haga más responsable de las cosas, de lo necesario, y que no me tuerza, que no se vaya de la responsabilidad a la culpabilidad. ¿Cuál crees que es aquello que te lleva a la culpa? ¿Cuál crees que son las razones internas o externas que nos llevan a sentirnos culpables? Sabemos que es malo. Primero Jimmy nos ha contado de esto parte de un sistema de creencias. Es así. La culpabilidad va a ir de forma paralela con el sistema de creencias que tengamos. Por eso es muy importante ver qué sistema de creencias tenemos. Entendiendo creencias como los patrones mentales, no para el lado de la espiritualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esas creencias, ¿sí? Dualistas generalmente, cuando son tóxicas, es justamente lo que nos da un baremo de aquello que es bueno y aquello que es malo. Y en base a que yo me acerque o me aleje de lo que es bueno, mi culpabilidad crecerá. El inconveniente es que muchas veces, cuando estas creencias son realmente limitantes, eso que creemos que es malo no es algo que hemos elegido, ha sido algo impuesto. Ella ha relacionado
estas pautas, ¿no?, como pautas familiares, lo que hemos recibido de la familia. Es así, no le vamos a echar la culpa a papá y a mamá de todo, porque son simplemente humanos, ¿sí? Pero papá y mamá, como toda la familia o los que cumplan la función de papá o de mamá, lo que nos transmiten es aquello que es su propia experiencia. Entonces, si su propia experiencia ha sido catastrófica, de vida, quiero decir, pues ¿qué nos van a transmitir? Valores y principios catastróficos, y nosotros los vamos a incorporar porque somos pequeños, y es mamá y papá, o el tío, la tía, la abuela, es esta gente a la que queremos, a la que brindamos nuestro amor, nos dan amor, donde, bueno, son los responsables de nuestra seguridad. Entonces, bueno, ya tenemos como el principio de que todo es para bien, que es así, porque son contados los casos donde los padres realmente son unos psicópatas, ¿no? O sea, los padres hacen realmente lo mejor que pueden. El inconveniente es que nosotros incorporamos esto, nos ayuda para cuando estamos en relación con nuestros padres, generalmente hasta los 20 años, últimamente en España hasta los 45, ¿sí? Pero si vamos a un cierto estándar, hasta los 20 años que salimos a hacer nuestra propia vida, esos baremos nos sirven para relacionarnos en ese micromundo. El inconveniente es que salimos al mundo. Y en el mundo hay otros baremos. Yo salgo al mundo con los baremos de Norberto y me encuentro con los baremos de ella, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay cosas que se conjugan y hay cosas que no van a chirriar. Esto es la vida misma, ¿sí? De esto no nos podemos desligar. La única cuestión es que sí hay una cierta responsabilidad nuestra, si queremos un bienestar y una plenitud de vida, de rever realmente los principios y valores que hemos absorbido para elegirlos libremente, para realmente decir, es esto lo que yo quiero. Porque a partir de ese momento, en base a los baremos que tengamos, pues nuestro mundo emocional se irá modificando e interactuará con el mundo externo. Estos baremos, principios y valores, pues es lo que va a formar mi percepción, y yo comenzaré a ver el mundo, lo de afuera y lo de adentro, desde esos principios y valores. La cuestión es que si eso se ha convertido en un automatismo, y yo no he hecho una revisión de esos principios y valores, mi cabeza terminará yendo por un lado y mi ser y lo que siento internamente terminará yendo para otro lado. ¿Por qué? Porque mi ser no ha elegido libremente esto. Son solamente las programaciones familiares, que está bien para el principio de nuestro desarrollo, pero luego hay que reverlo. Porque por ahí papá y mamá, porque vivieron en otra época, porque tuvieron otra educación, porque tuvieron esto, lo otro, sus principios y valores no van conforme al mundo al que yo debo de enfrentar. Y ahí empieza a chillar internamente. Cuidado, porque llegar a esta conciencia de que esa creencia no es correcta, no es tan fácil, salvo que hagamos un proceso psicológico. Generalmente lo reconocemos como algo propio e importante. Lo que pasa es que Norberto se encuentra con ella, con Petra, y es Petra que le dice, mira, esto está chirriando. O esto no está adecuado, entre comillas, en realidad, a la realidad. Cuidado. ¿Y cuántas veces viene la gente y nos dice cosas de su y uno dice, no, pero porque esta persona está loca, o porque esta persona no justifica? Es muy raro que el proceso de tomar conciencia surja de forma natural, porque esto implica un ser que realmente desde lo más hondo quiere evolucionar. Generalmente es cuando nos estampamos contra la pared. Entonces, he sostenido mi matrimonio durante 15 años y de repente me he abandonado. Me voy a ir al psicólogo porque algo debe estar mal. Y ahí empieza a ver cómo repitió cosas que, claro, ahora me lo explicó el psicólogo. Cuando me lo dijo mi pareja, yo pasaba porque está loca.
Esto lo reconocen como práctico, o sea, como en la vida real. ¿Sí? O sea, a ver, que yo intento no irme por el lado de lo ideal, porque yo no vivo en el ideal, yo vivo en la realidad. Entonces el ideal, a mí personalmente, Norberto, me gusta llevarlo a la realidad. Entonces cuando uno lo lleva a la realidad se da cuenta de todos esos resistencias que tiene al cambio, o de esas cosas que puedo compartir, porque aparte es lo que me ayuda a mí con mis clientes, ¿no? O sea, reconocer que está pasando por eso. Cuidado, que no es tanto, ¿sí? O sea, que no fluye tan espontáneamente. Un día me levanto y digo, ay, quiero ser una mejor persona. Y leer libros de autoayuda, pues hasta un cierto punto te puede dar algunas pautas, pero no, porque estas cosas que estamos hablando, por ejemplo, el hábito de la culpabilidad, está muy mezclado con lo que yo realmente soy. Por lo cual, ¿quién le gusta desprenderse de algo propio? Cuando lo identifica como propio. Hay que separarse y ver lo tóxico que es eso. Pero no hay que separarse. Y a veces tiene que venir una persona que haga esto. Te meta en tu cabeza, que te acompañe a hacer esta separación. Más que nada porque si no salimos nunca del 5, del 6, ¿sí? Por ahí, tal vez quizás no aumentamos, pero y nos hemos acostumbrado a un 5 o 6 de culpabilidad, pero eso ya es tóxico. Porque de forma natural deberíamos tener un 0. ¿Se entiende? Y aunque nos acostumbremos, porque los seres humanos nos acostumbramos a todo, eso es tóxico. ¿Sí? A veces llama la atención afuera y viene alguien a decirnos, mira que esto no está bien. A veces, bueno, está como normalizado y nadie viene a decir, tu proceso de pensamiento es medio extraño. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Es autocastigo. En coaching, sí, se trabaja mucho estas dos cosas con respecto a la culpabilidad. ¿A quién le está siendo leal o a quién le está siendo desleal con respecto a estos patrones y principios? Es generalmente alguna figura de poder, digamos, emocional y afectivo, generalmente son los padres, que como dije antes, hemos incorporado principios y valores que eran los suyos, ¿sí? Sin volverlo a cuestionar. Entonces, cuando uno se aparta de esos principios y valores, se empieza a sentir culpable. Entonces, en realidad, uno no se da el permiso de probar por sí mismo cuál es el principio y valor que quiere ejecutar en su propia vida. Por un lado, también porque es más fácil, ya me ha venido hecho. ¿Sí? Entonces, buscar el propio deseo, pues ahí hay que ser valientes. ¿Sí? Porque significa entrar en la incertidumbre. A ver, esto es lo que quería papá y mamá, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? Y uno empieza generalmente, la mayoría de las personas, con aprender lo que no quiere. ¿Sí? Que esto también en un proceso evolutivo a nivel psicológico, quiero decir, no crean que es normal, no me gusta la palabra normal, pero que no es muy frecuente. Más que nada porque este concepto de lo que yo no quiero, por el sistema en el que vivimos, está asociado con lo que no me es placentero, no con mi propio deseo. Esto me chirría, esto me duele, esto no, es muy trabajoso. Entonces, los quiero y no quiero tienen que ver, están muy asociados con esto. El inconveniente es que si le estoy siendo leal a valores o principios que he incorporado de otras personas, esta respuesta es muy fácil de decir. ¿A quién estoy siendo desleal? Primero y principal, a uno mismo. Lo que pasa es que para uno tomar conciencia de que es desleal a uno mismo, primero tiene que existir el uno mismo. Primero tiene que haber un ser humano ahí que ha tomado decisiones por sí mismo y de forma libre. Esto ha sido un directo de YouTube. No sé si fue un directo de YouTube. Sí, ese fue un directo de YouTube que se llama, que lo tengo en el canal de Buscadores de Plenitud, que se llama ¿Eres libre cuando decides? Y ahí justamente reflexiono sobre este tema. Cuidado, creemos que somos libres, pero hay que cuestionarse un montón de cosas antes de ver si mi decisión está basada realmente en mi libertad. Hay que mirar lo que hay en la trastienda. Muchas decisiones las tomamos por el miedo.
muchas decisiones las tomamos por el enfado, por la tristeza, entonces ya no estoy siendo libre. Yo no estoy siendo libre, estoy atado a una emoción que me lleva a tomar un tipo de decisión. ¿Qué recursos crees que necesitas para dejar de vivir desde la culpa? Esto sería, el que me gustó esto, el primer y principal, premio y castigo. Está bien, eso lo planteaba Pavlov con los animalitos. Si tú a los animalitos le haces tal cosa, harán tal otra cosa. Si le hacen lo contrario, harán... Y los seres humanos tenemos cosas conductuales desde la psicología conductual, pero somos más que animalitos, ¿sí? Y es justamente el poder que tenemos de elegir algo totalmente diferente. En ese sentido, les recomendaría a los existencialistas. Entre ellos, el que a mí más me gusta es Viktor Frankl. ¿Sí? En medio del campo de concentración había gente que decidía deprimirse, ¿sí? Automachacarse porque era lo que estaba recibiendo de la gente, y había gente que decidía compartir el pan, aunque muriera de hambre, o ponerse a cantar con otros, ¿sí? Mientras los llevaban a las cámaras de gas. Entonces, cuidado con esto del conductismo, en el sentido premio y castigo, porque si no toda mi vida, todo mi ser será una respuesta a lo que el otro haga. No hay una decisión personal. En base a lo que me han premiado o castigado, yo responderé. Por lo cual, hoy me castigan o me premian y yo respondo. Entonces, ahí es donde está la libertad última, el ser ontológico. Yo soy existencialista, por el cual voy por ese lado. Siempre puedes elegir. Tus condicionamientos no te marcan. Tienes que hacer un gran trabajo para sacarte los condicionamientos, y como uno lo siente como muy propio, pues duele horrores, porque es como si te estuvieras extirpando algo que ha echado raíces dentro tuyo, pero que realmente no te pertenece, no eras tú. Y uno acostumbra a darse cuenta luego de que llegó a ese momento y te ha dolido de puta madre, y se da cuenta de la sanación íntegra que tiene luego. La libertad que ha ganado sin eso. Pero cuando estaba del otro lado, eso soy yo. Yo soy así. O sea, es que uno cree muchas cosas. Entonces, esto es con respecto al premio y castigo. Con respecto a la autoestima, pues sí. ¿Sí? Muchísimas de estos hábitos que son tóxicos de nuestra forma de actuar, generalmente tienen una base importante de falta de autoestima. Y hay que ver, o sea, la autoestima es tela, ¿no? También es todo un tema es un abanico de cosas. Nosotros lo resumimos, es quererme a mí mismo, pues no. No es quererme a mí mismo, solamente es un abanico de cosas. ¿Sí? Entonces la mayoría de estos sí tiene que ver con autoestima. Obviamente, si uno está en la autoestima es porque ha empezado a ser uno mismo. Y con respecto a los baremos del bien y el mal, les acabo de dar el ejemplo de Viktor Frankl. ¿Sí? El bien y el mal, lo que yo he aprendido en mis 54 años, luego de estudiar teología, luego de estudiar muchísimas cosas, no es un concepto relativo, pero sí es un concepto personal. Y adecuado a cada circunstancia. Hoy puede ser bueno que yo actúe y le diga algo en particular a ella, o puede también ser bueno que simplemente me calle. Lo bueno o malo siempre tendrá que ver con el resultado, si el resultado se acerca o no a lo que yo estaba buscando. Y desde ahí valoro, por lo cual es cuantitativo. La evaluación que nosotros hacemos del bien y el mal. Pero en realidad el bien y el mal es cualitativo. Tiene que ver desde dónde yo quiero actuar. Esto a mí me pasa muy seguido, porque hay gente que espera que yo actúe en determinadas formas, en determinados momentos, y yo considero que lo que es mejor, más que nada con los clientes, es actuar de otra manera. Y la experiencia me ha dado la razón, digamos, en el sentido de que justamente muchas veces callar, omitir, como también decir una palabra, pues es bueno según la circunstancia. No siempre es hablar o hacer. Tenemos un concepto de bien y el mal con una tradición judeo-cristiana muy arraigada,
que no hemos reevaluado. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. Más que nada porque ahora vamos a ver. Les traje esta reflexión. Si tú crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, quiere decir que resides en otro planeta con un diferente sistema de realidad. Esto es una forma sutil, suave, que suena muy bien de decir, si actúas así estás loco o estás loca. Si crees que sentirte culpable va a cambiar algo, estás loco. Porque la culpabilidad generalmente tiene que ver con el hecho que ha pasado y eso no se va a poder cambiar. Entonces, la culpabilidad no es viable, no es satisfactoria para el ser humano. No cambia, produce otras cosas que lo veremos. Y con respecto al futuro tiene que ver con la preocupación. ¿Sí? También son dos emociones inútiles. Preocuparte por lo que va a pasar es estar loco, porque no sabes lo que va a pasar. El sistema de realidad en el que yo vivo es, me preocupo por lo que pasa ahora. ¿Qué más que preocuparme? Me ocupo de lo que pasa ahora. Recibo un llamado, bueno, el otro día justamente se lo dije a una persona, a un cliente de la Argentina. Gracias, Norberto, por preocuparte por mí. Yo en ningún momento me preocupo, me ocupo. Me escribes, estás mal, necesitas que te llame, te llamo. Yo, para mí no hay ninguna preocupación. Si estás con un pico de ansiedad, un ataque de pánico, ¿qué preocupación es? Es lo más normal del mundo. En base a todos los esquemas que estás practicando en tu vida. ¿Sí? Si te pasa cualquier otra cosa, para mí es lo normal del mundo, en base a los esquemas que estás practicando en tu vida. O sea, son consecuencias lógicas. ¿Qué es el sentimiento de culpa en la psicología? Primero y principal es una emoción secundaria. ¿Qué significa esto? De que no es de las primarias. Las primarias serían tristeza, alegría, ira, enfado, miedo, ¿sí? Que son como puras. Eso sí ha venido como un mecanismo de defensa, ¿sí? Como una forma de conectarnos con el... Hemos venido del nacimiento. Otra cosa es cómo después lo han desarrollado, pero eso venimos de fábrica. En cambio, la culpa, ¿sí? Que además es propiamente humana, solo los únicos bichos en este planeta que se sienten culpables somos los seres humanos. No hay culpa en el perro, en el gato, en los dinosaurios, no hay culpa. ¿Sí? Lo que nosotros creemos a veces que el perro se siente culpable, entonces no vuelve a hacer algo que hizo antes, es porque o le gritaste, o porque le pegaste, o porque hiciste algo y el tío en realidad lo que tiene es miedo de volver a repetir eso porque tuvo la retaliación. Le ha venido de vuelta. ¿Sí? Eso es otra emoción, si quiere, ¿sí? No humana. ¿Sí? Pero la culpa es solamente humana, porque generalmente es una base de enfado con o vergüenza, o tristeza, o miedo, ¿sí? Según culpable por qué cosa seamos. Se aprende, es un mecanismo que se aprende, pero no tanto por la educación, ¿sí? Por lo que la madre o el padre haga con respecto, no tanto por ahí, sino por lo que el niño vea de cómo los padres resuelven sus conflictos. Porque, bueno, justamente tengo un caso de una familia donde la madre en este caso está pasando por un periodo muy particular, ¿sí? Esas crisis que, claro, todo el mundo se alarma y yo simplemente me quedo en alerta. ¿Por qué? Porque las crisis son súper chachi. Las crisis son las que te ayudan a que todas estas creencias limitantes tú las tengas aquí enfrente y puedas hacer algo. Por eso estás en crisis, porque las creencias internamente te han cercado al ser. Entonces, bueno, ahí es donde se puede trabajar terapéuticamente de forma mucho más efectiva desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, hablando en este caso con la pareja de la persona afectada, tienen 2 hijos, yo le decía,
aunque los niños, ¿sí?, cuando se brote la madre, se encierren en la habitación, ellos saben qué pasa, ¿sí? Y lo que están aprendiendo es, cuando te pasa en la vida esto, esto y esto, tienes que brotarte. Y tienes que brotarte de esta forma. Lo están viendo. Están viendo cómo sus referentes están actuando ante las situaciones de la vida cotidianas. O sea, les hago esta pincelada justamente de la cotidianidad, porque ya les dije antes, yo no me voy al ideal. Si quieren cosas ideales, lean un libro. ¿Sí? O sea, lo que es la teoría. O sea, esto es algo que está, lo vemos todos, lo que pasa es que lo vemos a nuestro alrededor, lo que pasa es que no lo identificamos, porque no sabemos cómo leer, cómo percibirlo desde lo que es real. Entonces, bueno, como les dije, es una emoción secundaria propiamente humana, que es nuestra psique, nuestra conciencia, lo que hace es mirarse a sí misma, y desde lo que encuentra hacer una valoración y tomar una acción. Esto en otros ámbitos sería super chachi, pero con respecto a la culpa, pues no es super chachi, no es interesante. ¿Por qué? Porque la culpa lo que hace es que te valores y acciones en forma de enjuiciamiento y castigo. Entonces, ¿recuerdan, como dije antes, que es una emoción secundaria donde su base principal es el enfado? Pues la culpa lo que hace es llevar el enfado a ti mismo. Por eso, la culpabilidad es autocastigo. Es autorreproche, tiene una manifestación así como que me doy palos a mí. Yo soy el que está mal. Yo soy el que lo hizo mal. Yo soy el que tuvo este pensamiento que es erróneo. Soy yo y eso está mal y me doy, me flagelo, ¿no? Bum, 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 bum. Cojo el silicio y me doy, creyendo que si yo me castigo, aprenderé a hacerlo de otra forma, pero lamento decirles que luego de que pasó esa gran necesidad de autocastigarse, no queda ni registro en la conciencia de un cambio de hábito. Se ha gastado mucha energía justamente para no cambiar el hábito. ¿Sí? ¿Cuántas veces les ha pasado de decir algo, entre comillas, luego sentirse culpable porque han dicho tal cosa, ¿sí?, y se han estado machacando, y pasó una semana, 2 semanas, 1 año, 10 años y volvieron a hacer lo mismo? Algo que se han estado autorreprochando volvió a suceder. ¿Por qué? Porque la culpa no es efectiva. Es otra cosa lo que hay que hacer desde este mecanismo de autoobservación y valoración. No enjuiciar y castigarnos. Porque ahí hay un beneficio secundario. Y el beneficio secundario lo van a encontrar ahora, bueno, en esta diapositiva no. O estará por ahí entre estas palabras. El beneficio secundario es, yo que ejerzo el hábito de la culpabilidad, necesito castigarme. Quiero sufrir por no ser bueno o no ser buena. Quiero sufrir por no ser limpio o no ser limpia. Esto equiparando a la pureza, ¿no? Esto es lo que esconde la culpabilidad. Un sistema de creencia de bueno o malo extremadamente rígido y no potenciador, que no ayuda a potenciar tu ser, sino que está limitándote. Por lo cual, si te está limitando y te está produciendo que el enfado lo lleves hacia ti mismo, con entre comillas, la consecuencia secundaria de bajar tu autoestima, pues evidentemente no está haciendo, o sea, no es un mecanismo que sea favorable o potenciador, es un mecanismo tóxico. No crean que con la culpabilidad se aprende. Con la aceptación de error, aprendizaje, sí. ¿Qué es lo mismo? Mis procesos cognitivos se miran y evalúan, se miran a sí mismos y evalúan, pero antes de machacarse, registra de que hay que salvar la distancia entre lo que estoy haciendo y lo que debería de hacer. Que siempre habrá algo que tendré que cambiar. Salir de mi zona de confort. Entonces, eso sí, y voy a procurar por ello.
O sea, voy a procurar las herramientas que necesite para actuar de esa otra manera cuando se repita. Pero la energía no sale de machacarse. Por eso yo les dije, luego de varios años de terapias y demás, que mi práctica es cero. Yo soy responsable de lo que digo y de lo que hago, de lo que pienso y de lo que siento. No soy culpable. O sea, yo me hago responsable. Si he producido un dolor, no me siento culpable, pido perdón. Si he roto un vínculo, no me siento culpable, lo reparo. El vínculo. ¿Sí? El vínculo hacia afuera o conmigo mismo. ¿Sí? Porque la culpabilidad es, ¿cómo yo soy así? A ver, yo me acepto no ser la persona perfecta. Acepto que la gente me quiera y la gente me odie. Y a veces, en diferentes momentos, las mismas personas. ¿Por qué? Porque no soy perfecto, porque soy humano, porque soy quien soy. Y generalmente he tomado decisiones para ser yo mismo, y ser uno mismo y tener autoestima. No crean que a pesar que haya unos grandes eslogans que te digan qué hay que hacer, cuando uno lo ve al lado, se siente muy pequeño si uno no lo practica. Así que no te gusta mucho una persona que reconozca sus logros, o que se quiera a sí misma, o que te diga que no a una necesidad tuya, porque en realidad si accede es tóxico para esa persona, y que tú no lo entiendas. Esto no es muchaché, cuidado. Pero bueno, por eso yo les digo, está muy lindo el ideal, pero cuando lo aterrizamos hay que convivir con una persona que sepa lo que quiere y sepa hacia dónde quiere llegar, a dónde quiere ir. Y que tenga juicio crítico, que no acepte lo de la televisión, no acepte ni siquiera lo de la pareja, no acepte lo de los padres, sin primero pasar por el filtro de qué es lo que me apetece o lo que no me apetece. No hay obligación. Si tú me haces un regalo, es una donación, yo no estoy obligado a regalarte algo a ti. Es una donación, es lo que llama dar. ¿Sí? ¿Saben la cantidad de veces que he escuchado? Sí, porque yo soy mucho de hacer regalos. Que he escuchado, si tú me has regalado, ahora te voy a tener que regalar yo a ti. ¿Y dónde está escrito eso? Yo te regalo porque es mi forma de expresarte cuánto te quiero. Además de las palabras y otras cosas, ¿no? Y a veces puede ser tu cumpleaños, puede ser nada. No importa, he pensado en ti, te he traído esto. Chicos, les he traído esto. ¿Alguno se siente obligado a traerme en la próxima charla algo? Pues entonces, ¿por qué nos sentimos obligados de devolver un regalo cuando ha sido una donación? Exacto, porque parte de las creencias limitantes que fundamentan la culpa es yo no me lo merezco. Y cuidado, que yo puedo estar hablando todo el tiempo con ella sobre lo merecedor de todo en la vida, ¿no? Mientras nos tomamos unas cañas, nos echamos un par de risas y tenemos la fiesta de San Isidro. Cuidado, hay que ver qué es lo que pasa cuando yo me quedo en el baño a solas mirando mi reflejo en el espejo. No estoy teniendo que vender ningún personaje a nadie. Ahí yo me digo, yo me lo merezco. Ahí yo lo siento aquí, yo me lo merezco. ¿Sí? Viene mi jefe y me dice, qué bien has hecho algo, qué bien que has hecho tal cosa. Y yo le digo, gracias, sí, tienes razón. Realmente me siento orgulloso de lo que hice. Cuidado, porque eso significa me lo merezco. Me merezco que me reconozcan. Me merezco que me afirmen con palabras. Me merezco que me hagan regalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de tener muchas sombras, igual me lo merezco. Y no por mi valoración de esas zonas erróneas internas, bajar, bueno, tan bonito no soy. Justamente porque hacemos valoraciones en lo que se considera que es bueno. ¿Bueno quién? Un cliente. Pues bueno, viene a la consulta. La cuestión es que tiene un problema en el trabajo, esto lo sume en una depresión, en una tristeza de llorar. A ver, no lo habían despedido, solamente tenía problemas. Pero se la pasaba en su casa llorando delante del televisor. La tristeza está asociada a una pérdida. ¿Qué había pasado? Pues el tío lo que había perdido es
lo que sentía que había perdido es la valoración que sus empleadores hacían con respecto a él y su trabajo. Por lo cual esto lo llevaba a decir, no soy bueno, ya no me miran con buenos ojos. Entonces, si me hacen esto, es que ya no me miran con buenos ojos. ¿Sí? Esto es lo que pasa en la cabeza cuando uno se queda sola con sus pensamientos, ¿no? Obviamente lo que estaba ahí en el fondo es el no me lo merezco. Y de repente, bueno, sí, lo del trabajo es un síntoma nada más, pero empezamos a ver otras cosas. Y bueno, ¿y qué pasa con esto? Porque uno es mucho más grande de lo que uno cree. Entonces, que tener un problema en el trabajo, o sea, es solamente 1% de todas las áreas y funciones que desarrollamos en nuestra vida. Entonces, bueno, yo alguna vez he traído estas imágenes de la rueda de la vida, ¿no? Todos los aspectos, el desarrollo personal, la pareja, la familia, el dinero, las finanzas, el ocio, o sea, somos muchas áreas, pero pasa una sola cosa y entramos en alarma. Y todo nuestro ser se hunde si eso no está funcionando. ¿Y qué pasa con los demás pilares? Hay que tener una visión más amplia, ¿no? Bueno, la cuestión es que este sujeto, trabajando en un par de sesiones, pues bueno, en realidad se dio cuenta de que estaba actuando en base a una premisa de papá, que ya lo había perdido, ¿no? Por lo cual, obviamente, enviosado, porque falleció. Entonces, ya era un dios, ¿sí? Entonces, papá le había dicho que en la vida intente arreglar las cosas siempre, sin pelearse. Y esto se lo había dicho cuando era pequeño y y tenía lo que se podría decir entre comillas bullying, pero que no, o sea, no, el bullying es el soy, ¿no? Antes eran las peleas de crío, ¿sí? Que eran mucho más sanos y te dan con, hoy sí, hoy estoy machacando, ¿sí? Pero eran las peleas de crío, que él intentara arreglarlo de una forma pacífica. ¿Qué pasó? Este hombre de 50 y pico de años, casi rondando los 60, toda su vida se había comido el enfado por cumplir la premisa de papá. Porque creyó que en eso que papá le decía que era muy importante, el no enfadarse o el no pelearse significaba que él no podía permitirse sentir el enfado. Entonces, su respuesta emocional a todo era la tristeza. Entonces, antes de que me da bronca de que estos hijos de su Madre Santa estén actuando conmigo de esta forma, yo lo que hago es me siento triste, me autocastigo porque no merezco y no me permito sentir la verdadera emoción, el enfado. Y como no lo puedo sacar afuera, me lo meto para adentro. Entonces se la pasaba fustigándose. No soy merecedor, no soy bueno. Les he dado, esto es un caso clínico, les he dado un pantallazo general. Así funcionamos los seres humanos. Y el problema no era este consejo de papá, que era erróneo, sino que su interpretación, por ser niño, había sido totalmente literal. Y lo ejercía en todo, y no solamente cuando era necesario. Por lo cual se defendía, pero no atacaba. Y al no atacar, todo lo que le correspondía al otro, él se hacía cargo. Entonces, claro, ya no podía hablar. Esto en todo, porque después obviamente vimos el tema de pareja, ¿no? Estaba siendo totalmente infeliz. Pero bueno, papá dijo que no al conflicto. Entonces, está bien, yo el enfado, me como el enfado, yo soy el responsable, me como el enfado. Cuando uno lo ve así en las historias, se da cuenta de lo ilógico que es. Pero el sujeto que está del otro lado del escritorio, esto es, soy yo. Me cuesta darme cuenta de lo ilógico que es. Y de lo tóxico que es. También hay que trabajarlo con mucha empatía, porque uno está tan pegado a estas cosas tóxicas que cree que es uno mismo. Entonces, como le dije antes, el separarse produce dolor. Sacarse esto es como si te sacaran una metástasis. ¿Sí? Porque tú crees que es tuyo, pero no, en realidad es un cáncer. Es una célula tuya alterada. Me estoy explicando con esta simbología. O sea, hay que sacarlo porque se te va la vida.
son las creencias limitantes. Esto es lo que luego lleva a la culpabilidad, porque las creencias limitantes es el fundamento de la culpabilidad. Miren aquí que lo puse en rojo, ¿no? Porque ya hablamos de una reacción emocional a la creencia. Las creencias limitantes, como les decía antes, estos mandatos, ¿no? Esto que hemos incorporado. Allí yo he puesto principio o valor entre paréntesis, entre comillas. ¿Por qué? Porque uno escucha la palabra principios y tiene una connotación positiva. Valores y tiene una connotación positiva. Eso a nivel ideal sería así si los principios y valores estuvieran basados en creencias que fueran potenciadoras. Pero los seres humanos hacemos principios y valores de creencias limitantes. El ejemplo que le acabo de dar. ¿Sí? O sea, un principio, papá me enseña esto como regla de vida, pero yo lo he tomado de forma limitante, porque me quedé con una sola parte. ¿Sí? No siempre, a veces hay que intentar ser, si es el hombre o la mujer que uno desea ser, ¿no? Mediar en los conflictos, ¿no? Pero ¿cuántas veces es necesario pegar un grito y decir basta para que el otro se entere? Y si no te gusta, pues que no te guste. Pero te has tocado tanto las gónadas que, bueno, es lo que me surge a mí. ¿Sí? Y por ahí todas las veces anteriores donde me senté y dije, mira, me gustaría, o me estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro, y tal cosa que estoy recibiendo de ti no me es muy agradable, por ahí lo habló así y no lo entendieron, ¿no? Entonces, bueno, si sale el grito, que salga el grito y uno se da el permiso. ¿Sí? Lamentablemente, en el caso que le conté, esto no se daba el permiso de expresarse de otra forma. Y esto no fue un año, ¿no? O sea, fueron décadas y décadas de no darse el permiso de actuar de otra forma y mantener como un automatismo lo que dijo papá. Al punto de creer que eso soy yo y que como yo actúo así, porque yo soy así, me lo ha enseñado mi padre. A ver, te estás muriendo. Porque tú necesitas gritar. Porque necesitas poner límites. Necesitas decirle al otro que no te avasalle. Cuidado, que esto no significa imponerse, o sea, no vayamos al extremo, ¿no? Entonces, por eso puse principio o valor en signo, así, entre comillas, ¿no? Cuidado que también la culpa impide hacernos responsables, y lo dije antes. Como gastamos tanta energía en automachacarnos y en enfadarnos con nosotros por no cumplir esos principios o valores limitantes que tenemos rígidamente en la cabeza, pues no tenemos tiempo de hacernos responsables. Hacerse responsable es estar, como les dije antes, del 0 al 10, es estar en 0. Yo soy responsable de que he actuado por miedo y por tal situación, o sea, dije tal cosa, o sentí tal cosa, o decidí tal cosa. Yo soy responsable. No fue efectivo, ha dañado al otro, lo que sea, pues bueno, lo rectifico, pero como responsable, no como culpable. Porque el culpable siempre necesita un castigo. Entonces, por ahí el otro no me está castigando, yo soy el que me castigo. El otro ni se dio cuenta que yo hice una mala cara. O ni siquiera me escuchó cuando dije tal cosa, porque se quedó con el fondo y no con la forma. Yo me sigo sintiendo culpable, ahora lo vamos a ver en tipos de culpabilidad. Pero yo necesito castigarme, es el enfado, recuerden, emoción secundaria, es enfado más otra cosa. Siempre y ese enfado no es hacia afuera, es hacia adentro. Por eso me castigo. Para que sea reparadora, que haya un aprendizaje en la situación, tiene que aparecer informando y no aniquilando en forma de reproches. Esta conciencia tiene que salir, o sea, tiene que surgir de nosotros informándonos. Mira que esto, ¿sí?, está alejándote del hombre o la mujer que deseas ser, o te está alejando de los principios que tú quieres sostener. Te informa, pero no te aniquila a través del reproche. Cuando aparece como aniquilación, relájense y gocen, porque lo que están necesitando es sufrir.
están optando libremente en ese momento, ¿sí? O han optado en algún otro momento a hacerlo, por ahí quizás cuando eran pequeños, ¿sí? Y no había mucho más materiales, y lo están repitiendo sin reevaluar. Siempre va a haber creencias limitantes.